Muy buenas noches, queridas familias del mundo. Buenos días o buenas tardes. En el momento en que compartas este espacio maravilloso pensado en ti, sí, en ti, tú que nos estás viendo, porque los programas de la OMF están diseñados pensando en todas las familias del mundo. Y una vez más, detrás de cada ser humano hay una familia, delante, aquí y ahora otra, y debemos preparar a nuestras familias, a nuestros hijos, para que puedan edificar la suya de la manera más correcta, dentro de esta institución de amor, programado, deseado, con toda la ilusión. Hoy, en vuestro programa Diálogos en Familia, que se está transmitiendo en horas de la noche Latam, tenemos un tema muy especial que está involucrado en la salud mental, porque seguimos en el mes de octubre y el mes de octubre, por la Organización Mundial de la Familia, está declarado como mes de la salud mental. Y particularmente este tema es muy sensible y aún seguimos teniendo problemas y estigmas con la salud mental. Es muy importante afianzar que el cerebro es un órgano y también se enferma por eventos de vida, y vamos a hablar hoy de la depresión. La depresión tiene manifestaciones comportamentales porque el cerebro no duele y está relacionado a emociones, a mucho dolor, sufrimiento, sentimientos de vacío. Vamos a abordar de manera muy profunda este tema con nuestro querido Jesús Topete, que nos acompaña desde México, de una manera muy didáctica y detallativa. Pero aquí yo quiero afianzar de que más o menos un 5% de las personas en algún momento de su vida han sufrido depresión. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. También de que otro de los motivos del suicidio, en un 50%, las personas han estado transitando por esta enfermedad mental, que es una manifestación orgánica que afecta a todo el sistema nervioso, el sistema emocional, comportamental, y se define y se entiende como depresión por determinadas características en el comportamiento, en las emociones, en la expresión y en la parte orgánica de la persona, definido por el DSM-5. Y hay 14 tipos de depresión. Uno de los comunes es la distimia y la depresión en sí, que puede tener un origen exógeno y endógeno. Cuando es exógeno, el origen es el estrés crónico, la base de todas las enfermedades fisiológicas y la mayoría de líneas diagnósticas mentales es el estrés crónico. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A su vez, eventos de vida traumáticos, sobre todo cuando en la niñez ha habido abusos sexuales o hay violencia familiar. Qué importante es tener un clima adecuado en las familias, porque afectamos a nuestros hijos con todos estos conflictos. Hay mucho más que compartir acerca de la depresión, pero voy a dar e invitar a mi querido Jesús Topete. Él nos acompaña desde México, es maestro en desarrollo del potencial humano, life coach, escritor, consultor y emprendedor. Es speaker y capacitador desde hace 25 años, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido Jesús, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Es un honor compartir contigo, con toda la gente. Es un tema muy importante. La verdad es que nos empieza a golpear muy fuerte la realidad con estos temas. Antes era como, bueno, un tema muy tabú, hasta que nos estamos dando cuenta que es algo muy común, muy común. Y ahorita mencionabas una cifra muy interesante, pues, y que muy probablemente más de uno de nosotros
está pasando por una situación así o ya sufrió de una situación de este tipo. Entonces, pues es un tema muy importante para todos. Realmente. Y la importancia del tema es de que cuando uno se da cuenta que está en un proceso depresivo, porque es una tristeza perenne y ya es una tristeza irracional. Y esto se refiere a que no tiene motivo. Me siento triste permanentemente y no tengo un motivo específico, porque estar triste por un acontecimiento o una adversidad de la vida es natural, es parte de nuestras emociones. Pero aquí ya son estados permanentes, irracionales, no tienen un motivo de por qué y cómo, porque hay un cambio en toda la bioquímica cerebral, que por alguna situación de vida ya se detonaron estos síntomas. Y es fundamental acudir cuanto más antes a la intervención profesional. Vamos a hablar un poquito acerca de ello luego, pero sí, cuanto más antes porque es mucho más funcional. Ahora, hay muchas personas que preguntan, ¿y me puedo curar de por vida de la depresión y no volver a recaer? Sí es posible. Y aquí es fundamental la psicoterapia, dependiendo del grado de depresión o del tipo de depresión, que también vamos a comentarlo al respecto. Pero fundamental, intervención profesional, y tenemos que aprender a buscar ayuda y estar despiertos de toda la sintomatología, a no sobrevivir. Hay muchas personas que están en la vida sobreviviendo, aceptando formas de vivir con mucha irritación, sin recursos de gestión emocional, con tristezas permanentes, con sufrimiento, con agobio, con frustración, con conflictos internos, y tienen un pensamiento totalmente neurótico en el sentido de que esto es lo que me tocó. No, eso no le tocó, eso tiene solución. Querido Jesús, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Voy a compartir aquí mi pantalla para continuar con esta parte del tema. Y bien, hablemos de depresión. Y esto que voy a compartir ahorita también tiene que ver mucho, sí, desde la parte profesional, pero más desde la parte de la experiencia y la vivencia. Ah, por vivencia propia y por vivencia de personas muy, muy cercanas a mí, es como una persona que transita por esta situación lo vive. Algunos datos estadísticos importantes y también es que a lo mejor más de uno de ustedes o está viviendo o hay algún familiar cercano o ya vivió una situación así y no hay explicación para esto, ¿verdad? Bien, la Organización Mundial de la Salud dice en las estadísticas que el 3.8% de la población, imaginemos toda la población, el 3.8% de la población padece depresión o ha padecido depresión. Esto es, 280 millones de personas tienen depresión. 280 millones de personas. Nosotros aquí en México somos 120 millones de mexicanos. 120 millones en todo el país, en México. Quiere decir que 280 millones son 2 veces y un poco más de las personas que viven en México que están padeciendo de depresión a nivel mundial. Entonces, es algo muy alarmante, una gran cantidad de personas que padecen esta enfermedad. Y cada año, debido a esto, se suicidan más de 700,000 personas. 700,000 personas. No sé cuántas personas viven en tu ciudad, pero en mi ciudad viven más o menos un 30% de esa cantidad. Y es como si cada año todas esas personas se suicidaran. Entonces, información muy alarmante. Son muchas personas que están padeciendo esto. Y esto se detonó todavía mucho más con la pandemia. Y no es que antes no existiera, es que también no era tan visible. Y entonces se acentuó más todavía con los temas de la pandemia, el encierro que vivimos, también mucha pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, situaciones que también detonaron esta particularidad en las enfermedades mentales. Entonces, 700,000 personas al año. Y la cuarta es la cuarta causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Entre los 15 y los 29 años. De hecho, hay datos de suicidios por depresión en chicos de 8 años. Entonces, es mucho más común
de lo que imaginamos. Yo recuerdo cuando era niño y alguien se suicidaba, decían, es que tenía poco valor, es que es un tonto, es que no sabía enfrentar la vida, es que eh, es un cobarde, decía, ¿verdad? Sin embargo, gracias a los estudios, nos estamos dando cuenta que ni es un cobarde, ni es un tonto, sino es una persona como tú y como yo, que sufren una situación real con la cual no pueden lidiar todos los días. Algo que los aplasta todos los días. Y decía Laura ahorita muy atinadamente, personas que están tristes todo el día durante mucho tiempo. ¿Va? Entonces, que si ni siquiera hay explicación para el cómo se siente. Es de esas 3.8% de la población en general, el 5% son adultos. Y el 5.7% son mayores de 60 años. Es decir, que hay una cantidad muy grande también de depresión a una edad adulta o a lo que nosotros conocemos en México aquí como la tercera edad. 50% es más probable que le dé a mujeres que a hombres. O sea, hay más mujeres con depresión que hombres, por diferentes causas también. La mujer siempre ha sido muy vulnerada en muchos aspectos. Sin embargo, también se enfrenta con situaciones de maternidad, situaciones de abandono, crianza de los hijos mucho más fuerte que los padres o los varones. Y hay una depresión posparto, por ejemplo, que obviamente los varones no lo viven. Entonces, hay situaciones que ocasionan que las mujeres tengan un poco más se presente más en las mujeres que en los varones. Y más del 10% de las embarazadas tienen depresión, ya sea que estén embarazadas o que den a luz. Entonces, por eso también es más representativo en las mujeres. Ahora, esto puede ocasionar un suicidio, no porque la persona no tenga valor, no porque no sepa o porque sea un tonto, sino porque no sabe cómo lidiar con esto. Y esto es aplastante. Y es tan aplastante que una opción para ellos es dejar de vivir. Es tan fuerte lo que sienten, es tan doloroso, que la única alternativa que ellos ven viable es dejar de existir para ver si así se calma el sufrimiento que ellos tienen. Pueden tener aparentemente todo, una buena familia, un buen empleo, buenos ingresos, buen físico incluso. Pueden tener muchos buenos amigos, aparentemente tenerlo todo, una buena edad. Sin embargo, estar viviendo una enfermedad de este tipo los haría tomar una decisión que acabe con este sufrimiento que puede ser el suicidio. Y pudiéramos decir, es que si lo tenía todo en la vida, sí, pero una persona que vive depresión no alcanza a ver eso porque lo que vive es mucho más grande, ¿vale? Entonces, es un trastorno mental que tiene ciertos elementos, voy a mencionar algunos, que son muchísimos. Dentro de esos es que hay un estado de ánimo muy bajo en ellos. Un sentimiento de tristeza profundo, aplastante. Imagínate sentirte triste todos los días, a todas horas. Te despiertas y estás triste, te levantas, estás triste. Es más, estás tan triste que ni siquiera puedes sacar un pie fuera de la cama. Tan triste que no tienes motivación para salir adelante. Y hay alteraciones del comportamiento. Por ejemplo, puede ser que duerma mucho porque no puede levantarse. O puede ser que tenga insomnio. Personas con depresión puede ser que no tengan apetito. Y no es porque no quieran comer, es que no pueden comer. No les apetece nada. O que coman mucho, por ejemplo, que sean muy irritables, hipersensibles, o un estado neutro, que no sienten nada. Es la variante, es tan compleja esta enfermedad, que puede ser que tan hipersensible, mucho más sensible a cualquier otro, que con cualquier comentario para ellos es como el fin del mundo, y es por la hipersensibilidad que ellos tienen. Mucho más que una persona como tú y como yo que no padecemos esta enfermedad. O puede ser que no sientan nada y que todo les dé igual. Que es tan plano su sentir en muchas ocasiones. Que ¿quieres comer? No sé. ¿Quieres ir a tal lado? No sé. No quiero, no se me antoja, no puedo. Y es
tan difícil esto, cuando nosotros tenemos algún familiar o alguien cercano con depresión y no alcanzamos a comprender lo que está viviendo, para nosotros esto no tiene respuesta y no alcanzamos a entenderlo y a comprenderlo. Por eso es tan difícil y sufre depresión y sufre la enfermedad el que tiene depresión, pero también los familiares que acompañan, porque se necesita mucha empatía y conocer mucho para saber incluso qué decir y cómo dirigirse. Muchas veces hacemos comentarios bien intencionados. Sin embargo, estos comentarios bien intencionados lo que ocasiona es un efecto contrario en las personas que sufren depresión. Y es incapacitante esta enfermedad, realmente. O sea, no es que sean flojos y perezosos, es que no pueden levantarse, no pueden sacar un pie de la cama, no pueden abrir los ojos en la mañana. Y esto eh, a nivel laboral es muy representativo porque hay gente que deja de ir a trabajar por la depresión. Gente que dejó de relacionarse con los demás por vivir así. Gente que perdió su trabajo, incluso su familia. Porque es tan difícil para la familia lidiar con alguien que tiene depresión, que terminan diciendo, no, pues sabes qué, ahí te quedas y me voy, porque ya no soporto esto. Y hay que entender que es una de las enfermedades tan incomprendidas, porque a diferencia de cualquier otra, hay muchas cosas que no se ven. Si a ti te duele la muela y dices, pues que lo que tiene inmediatamente, pues es la muela, porque se ve. Se te inflama la mejilla, la parte de adentro de la boca, y es muy perceptible y hay un dolor muy fuerte. Pero en la depresión no se ve nada. Y puedes ver a la persona y a la persona no es como quebrarte un brazo donde le ves la fractura expuesta. La persona no se ve, pues se ven como tú y yo, normal. Pero como es algo que no se alcanzan a ver los pensamientos, ni las emociones, ni los sentimientos, no nos damos cuenta. Y puede ser que eh, ese día se pone la mejor ropa, sin embargo, detrás de eso hay un sufrimiento grandísimo. Una persona decía, hay uno de los dichos muy comunes que decimos, es que si te ves tan bien, ¿cómo es que sufres depresión? Si te lo tienes todo en la vida, ¿no? Y si te ves tan bien, ¿cómo es que tienes depresión? No lo entiendo. Y decía esta persona, es que yo me pongo mi mejor ropa y me perfumo el día, en los peores días de mi vida, para tratar más o menos de compensar un poquito. Entonces, no podemos juzgar por la apariencia a una persona que sufre depresión. Es tan fuerte esto y a veces tan incomprendido. Y hay algunos síntomas que me voy a dar permiso de comentar, si me lo permites. Hay una tristeza patológica. ¿Qué es una tristeza patológica? Es algo que no es como me siento triste y ya pasó, cambié mis pensamientos, me puse a ver una película, escuché música y se me quitó. No, es una tristeza que no se quita a las 24 horas. Y aunque te digan, ánimo, échale ganas, mira que la vida es bien bonita, y sí, pero es una tristeza profunda que no la puede quitar, ni viendo algún comediante, ni saliendo a pasear, porque a veces decimos, bueno, sal para que te distraigas. Sí ayuda, pero no es la cura. Pérdida de interés total, lo decimos hace rato, a veces planos las emociones, los sentimientos, los intereses, pierden interés por la pareja, por los hijos. Y a veces podemos juzgar a las personas y decir, mira, qué irresponsable es porque no atiende a los hijos. No puede atenderlos. No puede lidiar con sí mismo o con sí misma, mucho menos atender a los hijos. Y es que no puede. Y esa parte es importante. No es que no quiera, que sea perezosa y que no le importe. No, sí le importa, pero no puede. Está eh, incapacitada para poderlo hacer. Y tiene una pérdida de sentido increíble. Es decir, nada le genera sentido. No puede, nada la motiva, nada es significativo para esta persona y pérdida total de sentido. No hay un por qué levantarse todos los días, no hay un por qué salir de la cama, no hay un por qué respirar. Imagínate, tristeza profunda, pérdida de sentido. No sé si alcancemos a dimensionar lo que una persona puede experimentar. Obviamente la disminución de la vitalidad, un cansancio extremo. Cansancio que no puedes sacar un pie de la cama. O sea, un cansancio, un dolor del cuerpo. Es tan aplastante que no puedes moverte.
pérdida de la vitalidad. O puedes tener insomnio, no dormir, durante toda la noche estarle dando vueltas y muchas veces con ideas suicidas. O mucho sueño, que no puedes estar despierto. Y obviamente una dificultad para concentrarte en algo tan sencillo como para nosotros una conversación. Y la persona no puede concentrarse incluso en las conversaciones o en algunos otros factores. Lo decía hace rato, pérdida de apetito, sin ganas de comer, nada se le antoja. Y ni hambre tiene. O sea, no es que no se le antoje tampoco una comida, sino en casos extremos ni siquiera apetito tiene. Es decir, no tiene hambre para comer. Y puede ser que esté muy irritable todo el tiempo y cualquier comentario, incluso como es tan hipersensible, una mueca, un gesto de nuestro rostro puede ser muy fuerte para esta persona, aunque para nosotros sea algo insignificante. Un comentario, el tono de la voz, algo que le ocurre que decimos nosotros, ay, ¿en qué poca agua te ahogas? ¿Cómo es que te ahogas en un vaso de agua? Oye, este, tan sencillo que es resolver este problema, sí, pero para esta persona no lo es sencillo. Es tan grande que no lo puede controlar, no lo puede manejar. Hay sentimientos de culpa y aquí es muy importante, voy a recalcarlo. A veces le decimos, mira, si tienes todo en la vida, ¿por qué no respondes? Échale ganas. Y las personas se sienten culpables porque teniéndolo todo en la vida, no es como los demás y pareciera que son mal agradecidos. O le dicen, oye, ve por tus hijos, o ve por tu pareja, o por tu madre, mira, este, entonces se sienten culpables porque no pueden responder y sienten que están fallándoles a su familia. O que, es decir, mira, no te pongas así porque tu familia está sufriendo. Entonces, mi familia está sufriendo por mi culpa. O sea, hay un sentimiento de culpabilidad muy grande. Por eso también la manera en que nos comunicamos, la manera en que dialogamos con estas personas, tiene que ser clave ahí. La autoestima pues se va por los suelos, ¿va? No importo, no sirvo, no puedo, eh, se siente incapaz de hacer algo, ¿va? Entonces, a diferencia de cualquier otra persona, un reto muy sencillo para estas personas puede ser muy grande, porque no se sienten capaces y no se alcanzan a ver, no se alcanzan a ver el potencial que tienen, no alcanzan a ver en sí mismas las cosas buenas que tienen y solo ven defectos. Entonces, los defectos para ellos se magnifican. Nosotros podemos ver, oye, es bueno para el arte, es bueno para cantar, para hablar en público, para relacionarse, es bueno escuchando, es muy bueno para tales materias, es bueno para el baile, es bueno para la cocina, es bueno para arreglar aparatos, pero para ellos no lo ven así, no ven sus cualidades y solo sus defectos se magnifican. Entonces, imagina, claro, que hay diferentes niveles de depresión, pero una depresión profunda puede padecer de todos estos síntomas. Sentimiento de culpa, baja autoestima, dificultad de concentración, pérdida de interés, una tristeza profunda, pensamientos negativos, pensamientos autolesivos, de quererse hacer daño, de querer atentar con su vida porque es tan grande lo que está viviendo y lo que están soportando que su mejor alternativa es dejar de vivir para dejar de sufrir. Y esos pensamientos intrusivos que llegan de repente, aunque esté haciendo algo, de repente llegan pensamientos que nada tienen que ver con lo que está haciendo y muchos de esos pensamientos son para hacerse daño, autolesionarse y constantemente. Entonces imagínate una persona con depresión profunda vivir todo esto. Es muy difícil, no puede lidiar con esto. Laura comentaba hace unos momentos algo muy importante, la ayuda profesional. Y este tipo de presión pues no se quita con échale ganas y ánimo y mira la vida es muy bonita y canta y baila y sale a correr y haz deporte. No funciona así y no funciona escuchando a veces como conferencias motivacionales. Ayuda, pero no es la solución. Porque hay incluso ya cuestiones patológicas o incluso pueden ser deficiencias ya de ciertos componentes químicos en su organismo que no pueden
ah, no pueden darse automáticamente. Entonces, es necesario la ayuda profesional, sí, la psicoterapia, la terapia, es muy importante atenderse profesionalmente y empezar con esto, ¿verdad? Pero incluso una persona con depresión puede ni siquiera visualizar esta parte. Gracias a Dios ya últimamente hemos comprendido que la salud mental es importantísima y no es algo de locos o algo que vamos relegando. Eh, Ir al psicólogo es un primer paso, escucharlos y acompañarlos si es necesario, conseguirles las citas si ellos no pueden hacerlo. Y ya el psicólogo nos dirá si lo deriva, dependiendo de su grado de depresión, si lo deriva ya con el psiquiatra. Y el psiquiatra en su momento valorará de manera profesional e indicará algunos fármacos. Ahora, no es la solución solo los fármacos, es acompañado de la terapia, pero hay algunos fármacos que obviamente no funcionan igual en dos personas. Entonces, es un proceso de ajuste, incluso dentro de los fármacos, que va a llevar su tiempo para saber qué dosis es la adecuada para esta persona. Y muchas veces, si no es que siempre, la depresión va acompañada de la ansiedad. La persona puede tener ansiedad y no padecer depresión, pero generalmente cuando padecen depresión, muchas veces, la mayoría de las veces, eh, al sufrir depresión también viven ansiedad. Entonces, tener ataques de ansiedad de pronto es muy difícil controlarlo porque está vulnerable la persona y no tiene los recursos para poder hacer frente a esta realidad que ella está viviendo. Hay muchos tipos de depresión, lo comentaba Laura hace unos momentos, voy a mencionar solo algunos. Y la depresión mayor es aquella depresión que tiene de los síntomas que mencionábamos hace rato, 5 o más síntomas, que están constantes. Y que esos síntomas se experimentan por al menos 2 semanas y se prolongan a veces por años. Entonces, una tristeza que está constantemente y que no sabes ni por qué te sientes triste, y una pérdida de sentido, una falta de ganas, falta de interés por la vida. Pues hay ahí síntomas de alarma. Una depresión menor es que puede tener menos de esos síntomas y algunos otros que no mencioné por al menos 2 semanas, pero es poco y es moderada y que de alguna forma se puede controlar. Y una depresión atípica, que son síntomas inusuales que de pronto aparecen, aunque incluso personas con depresión pueden llegar a sufrir alucinaciones o delirios. Y alucinar no es solo imaginar cosas, sino también alucinaciones auditivas, por ejemplo, que escuchan voces o ruidos, o que ven luces, por ejemplo, no solo personas como los imaginamos en las películas, ¿verdad? Sino a lo mejor luces, colores, sombras, ¿no? O delirios, es decir, me están persiguiendo, por ejemplo, eh, o ah, me quieren hacer daño, todos están en mi contra. Entonces, una persona eh, con un grado de depresión también puede presentar esta situación. Entonces, estamos hablando de que obviamente necesita fármacos, pero no es ir a la farmacia y comprarlos. O incluso el psicólogo no puede recetar esto, sino tiene que ser un médico psiquiatra que conociendo su caso, y a lo mejor es necesario hacer algún mapeo para ver cómo está funcionando el tema neuronal, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dirá el profesional. A nosotros nos toca acompañar estos procesos. Y la depresión distimia, que lo comentaba Laura al inicio de esta charla, ¿verdad? Que puede ser una depresión crónica leve y puede durar de un año o hasta más, un poco. Pero todo esto, la pregunta es, ¿se puede curar? Sí, muchas veces se controla y dependiendo del grado de depresión pueden ser pasajeras. Ayudan mucho los fármacos. Hay personas que no necesitan fármacos y hay detonantes de depresión. Por ejemplo, la muerte de un familiar, lo decíamos hace rato, el embarazo, algún parto, una situación de pareja, alguna infidelidad, eh, pérdida de trabajo, eh, algún robo, alguna pérdida en general. eh, Esto entre otros, o sea, puede detonar una depresión. Hay depresiones que pueden durar cierto tiempo y sale adelante la persona, pero hay depresiones tan profundas que necesitan medicarse y que si no se atienden
lo que ocasiona al final, pues es llegar a perder la vida, ¿verdad? Porque es tan aplastante, lo decía hace un momento, que lo más o lo mejor para aliviar el dolor de estas personas es llegar a suicidarse, ¿verdad? Y los varones tienen menos intentos de suicidio que las mujeres. Es decir, las mujeres tienen más intentos de suicidio que el varón, solo que el varón tiene más éxito en el suicidio que las mujeres. Eh, muchas utilizan pastillas, por ejemplo, o se cortan, y el varón es un poco más violento en este tema, por eso tiene más éxito. A veces se arrojan de algún edificio, se pueden usar algún arma, o en el tráfico. Entonces buscan con formas más violentas y por eso tienen más éxito, aunque es menor la cantidad de personas varones que intenten esto. Entonces, sí es muy importante darnos cuenta de que esto es algo real, que necesita ser atendido, que si tú estás pasando por una situación así, busques alternativas, o si algún familiar. Y esto es recurrente, es importante atenderlos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como una persona que mi familiar o mi amigo o mi compañero de trabajo está padeciendo por algo así? Pues es escuchar. Hay palabras, comentarios que no funcionan, ¿verdad? Como lo mencionaba hace rato, pues échale ganas, ¿verdad? Mira, la vida es muy bonita, tienes todo para salir adelante, luego se te va a pasar, esto es moda. No es así, no funciona así. Para estas personas, lejos de ayudarle esto, con la mejor de las intenciones, lo que hacemos es perjudicarle. ¿Qué sí puedo hacer? Empatía, escuchar, estudiar de este tema, conocer un poco más, para saber cómo acompañarlos y brindarles apoyo. La escucha es muy importante y buscar la forma de cómo decir, oye, ah, ¿cómo te acompaño en este proceso? Y si es necesario poder incluso conseguir de alguna cita con un profesional, recomendarle a alguien, buscar alternativas, ¿no? Porque a veces su situación es sin ánimo realmente, no tienen como ese aliento que tenemos nosotros para decir, ok, sí, yo sé que estoy enfermo de esto y voy. Me siento mal y voy al médico, ¿no? O sea, para ellos es una vida muchas veces plana, ¿verdad? Y sin sentido. Entonces, estar muy alertas y es algo tan real que ya nos ha alcanzado a más de uno de nosotros en nuestra familia o algún ser querido, cercano, y ya no es tan lejano como hace algunos años. Realmente todo cuanto nos compartes ha sido muy sencillo, específico y abundante, como para estar conscientes de cómo estamos o cómo nos hemos sentido alguna vez, si alguna vez hemos pasado por un proceso depresivo y salimos, nuestra bioquímica se reorganizó y todo esto. Yo quiero comentarles algo muy, muy importante. En cuanto a la depresión de postparto, se da porque hay antecedentes. Antecedentes de disfuncionalidad en la pareja, o porque fue un embarazo prematuro, o porque prematuro no planeado, no dedicado, o un nacimiento prematuro, o hay conflicto dentro de la pareja, problemas económicos, inestabilidad emocional, uso de alcohol, drogas. Todo esto conlleva a que surja esta depresión postparto. Si nosotros desde el momento en que concebimos a esta criatura tenemos un proceso de embarazo tranquilo, saludable, nos cuidamos, alimentación, chequeos médicos, pues no va a haber, no hay vulnerabilidad a esta depresión postparto. La depresión tiene también pinceladas genéticas, Ujú. porque probablemente mamá tendió a ser depresiva y ahí la mamá de mamá y se fueron a generaciones. Y esto no es que condene la vida del ser humano que viene o con cualquier otra línea diagnóstica orgánica o mental que tenga que tener. Y aquí es donde funciona la maravillosa epigenética. Cuando se está Ujú. de manera responsable llevando este proceso de pregnancia, de embarazo, de gestación, con los chequeos, con la alimentación adecuada, con caminatas, ejercicios físicos, respiración y dejando los problemas de lado para evitar el estrés, va a haber esta epigenética que es la actuación
y modulación de la expresión del gen favorable. ¿Qué quiere decir? Que este gen, que ya es el portador a nivel genoma, pues ¿qué va a hacer? No se va a pronunciar o se va a eliminar por completo o de manera muy pequeña. Esta es la epigenética favorable. Y la epigenética desfavorable es que podemos tener algún tipo de herencia genética que traigamos con nosotros, pero si vamos a vivir con mucha vulnerabilidad, con muchos conflictos, muchos problemas, y no vamos a desarrollar recursos para afrontar ello, esta epigenética va a hacer que se pronuncie de manera muy abrupta todos esos cuadros, todas esas líneas diagnósticas fisiológicas, orgánicas, psiquiátricas o mentales. Entonces, es fundamental tener mucho cuidado, atención y prepararnos en las familias. ¿Y cómo más se vulnerabiliza al ser humano para que pueda tener cualquier línea diagnóstica y la depresión? Con el estrés crónico, que acompañamos a nuestros hijos a veces, la mayoría de veces, con todo el amor que tenemos, pero de la manera inadecuada. Y generamos que no tengan recursos de afrontamiento al estrés y vamos por la vida irritados, violentos, porque una de las manifestaciones de la depresión también es la irritabilidad y la violencia. No porque la persona esté violenta es que no tiene depresión, porque la sintomatología es diversa, como la compartió mi querido Jesús. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos un cerebro único, irrepetible, diferente. Por tanto, los síntomas va a ser diferente. Lo que sí compartimos es la estructura cerebral. Todos tenemos dos amígdalas, todos tenemos dos hipocampos, todos tenemos dos ínsulas, todos tenemos la misma estructura cerebral y funcionamos de la misma manera. Neuroplasticidad, epigenética y todas las atribuciones maravillosas de nuestro cerebro. Lo que quiero decir, que una de las partes que se afecta, aparte de la bioquímica interna cerebral y todo el sistema nervioso y el funcionamiento de nuestro organismo, en el cerebro específicamente se inflama la amígdala. Cuanto más pequeña nuestra amígdala, tenemos mejores recursos, mayor salud emocional y gestión emocional. Cuanto más grande nuestro hipocampo, tenemos más atención, concentración y todos nuestros procesos cognitivos, memoria y atención. Pero esta amígdala se inflama. Y al inflamarse, pues todas sus funciones que tienen que ver con nuestras emociones, cómo estamos, con la percepción del mundo, con nuestra relación con los otros, con nuestras capacidades, habilidades socioemocionales, que todo nuestra vida cambia. El aspecto familiar, el aspecto social y laboral. Es que todo viene a no tener sentido y el coste también es a esos niveles, como dijo mi querido Jesús. Lo otro es que es fundamental tener en cuenta que dentro de estos 14 tipos de depresión, porque justamente son diferentes, y es fundamental entender que antes se le decía depresión crónica a la distimia, y ahora ya no, es distimia de acuerdo al DSM-5. Y esta es una tristeza perenne con sentimientos leves, pero la persona es incapaz de estar contenta, feliz y autorregulada y dura hasta 2 años. ¿Que se puede revertir? Sí, es fundamental el tratamiento profesional. Y en cuanto a la depresión, tenemos la leve, esta se puede trabajar sin intervención de fármacos, sino con neuroplasticidad, psicoterapia. Y dentro de la maravilla de la neuroplasticidad implica el entrenamiento cerebral para resignificar acontecimientos adversos de la vida y cambiar la forma de pensar. Cuando nosotros cambiamos la forma de pensar, cambia la bioquímica cerebral y emocional. Y a su vez hay más de 40 psicofármacos que están en el mercado para tratar la depresión, pero también existe un problema muy grande, que hay un exceso de recetas médicas, por así decirlo, de médicos psiquiatras, que son los doctores
que tienen la autoridad de recetar un psicofármaco, nadie más, como lo mencionó también mi querido Jesús. Hay que tener muchísimo cuidado, porque no se trata de sentirse triste o mal o irritado y venga pastillita para que te sientas mejor. Se trata de un uso importante para regular la bioquímica interna de lo que ya no puedo hacer, de esto que no puedo manejar con mi voluntad, que todo lo describió de manera detallada mi querido Jesús. En esos estados donde yo ya no tengo la guía de mi vida, donde yo ya pierdo toda esta fuerza, esta voluntad, este deseo de vivir y simplemente estoy sobreviviendo, es importante, sí, el fármaco, porque ayuda a regular esa bioquímica, a nivelar los receptores dopaminérgicos y noradrenales con químicos específicos, que son más de 40, que a uno le puede venir bien y al otro no, y hay que regular porque los cerebros son diferentes. Ayuda a autorregular esa función para que la persona con esa ayuda se siente mejor y disponible, a disposición de que el psicoterapeuta profesional que comprende, entiende y trata especializado también en depresión, porque ya estamos hablando de clínica, psicoterapia clínica, pues trabaja en todo este proceso de neuroplasticidad que va a desarrollar el paciente. ¿Es posible de que se recupere? Sí. ¿Que hay recaídas? Sí. ¿Y por qué hay recaídas? Porque la persona se siente mucho mejor con los químicos y la psicoterapia, y como ya está bien, y hay este estigma de que los psicofármacos crean dependencia, sí crean dependencia cuando uno se automedica. ¿Por qué? Porque intervienen en la bioquímica cerebral. Son muy peligrosos y sensibles, pero si lo da un profesional de manera responsable, no le da, por ejemplo, la dosis completa, gradualmente le va aumentando, regulando, dependiendo cómo su cerebro es afectado. De esa misma manera, a los 6 meses, cuando ya hay un cambio, ha trabajado con neuroplasticidad, su cerebro ha vuelto a hacer nuevas conexiones y está con mayores recursos, se retira estos fármacos gradualmente. Es todo un proceso. A veces el tratamiento es más allá de 6 meses porque tiene que haber una conexión directa del psicoterapeuta con el psiquiatra para que se pueda coordinar estos avances. Hablaba de la recaída. Cuando la persona se quita a voluntad y deja de tomar los psicofármacos, entonces ya no hay que regule, hay un choque abrupto y nuevamente es el proceso. Cuando hay una recaída, la vulnerabilidad aumenta en cuanto a la depresión porque los síntomas van a ser mucho más fuertes y salir de este proceso de recaída va a costar mucho más tiempo. Y ese es el gran problema que hay. Y a su vez, había tomado yo unas notas. Ok, acá está. Que es importante comentarlo. Cuando tenemos depresión, también es importante descartar el tema fisiológico, porque a veces hay una baja actividad de las glándulas tiroidales. Entonces, sí, se va a un especialista endocrinólogo y se hacen unos análisis para ver si es que estos síntomas de depresión tienen un origen netamente por endógenas o exógenas. Cuando son endógenas, tiene que haber un estudio que esté vinculado con todas nuestras hormonas, tiroides, con glándulas, con todo esto importante que está vinculado al cerebro para descartar posibilidades. Porque si es tiroidal, pues no es que es un proceso psicológico ni psiquiátrico. Hay que regular esa tiroides que está obstaculizando el buen funcionamiento de la neuroquímica cerebral que tiene que ver con esta regulación especial. Asimismo, ok, sí, mi querido Jesús mencionó la alta comorbilidad de la depresión con la ansiedad. Recuerden, por favor, que el primer punto de la depresión es el estrés crónico, porque el estrés crónico viene de disfuncionalidades
en el hogar, experiencias traumáticas, abusos, no tener recursos para afrontar en la vida, porque si nosotros pudiéramos aprender a gestionar nuestro estrés y cuando nos damos cuenta que estamos con 4 síntomas del estrés, que es el paladar con mal aliento, así yo me hace la boca, tengo mal aliento, el estómago, el sistema digestivo está funcionando con alteraciones, está totalmente irritado, inflamado, y mi temperamento también es agresivo, no tengo paciencia, estoy irritado y tengo trastornos del sueño. No duermo bien, despierto cada momento, estoy exaltado. Estos 4 síntomas está declarando de que hay un estrés crónico permanente en la persona. Si nosotros vamos a hacernos tratar con el psicoterapeuta y a su vez seguro que hay otros síntomas fisiológicos, gastritis y todo esto, y desarrollamos recursos importantes para gestionar el estrés, como la meditación, respiración, reestructuración mental, entrenamiento para poder focalizar las cosas positivas de lo adverso, para desarrollar soluciones frente a mis problemas, ya no quedarme en el bloqueo, en la lucha, en la victimización. Todo esto es neuroplasticidad, nuevas formas de pensar, nuevos aprendizajes. Entonces, salimos del estrés crónico, lo podemos gestionar porque el estrés es también parte de nuestra naturaleza. Y tenemos que estar alguna vez estresados porque nos prepara para afrontar diferentes situaciones de la vida. Lo que no debe ser es quedarnos ahí colgados del estrés, con cortisol, con adrenalina, noradrenalina permanentemente, ¿ok? Ahí se da esta carga alostática de estrés crónico que va degenerando luego en depresión, luego en ansiedad, y no solamente es que estos síntomas son de la persona a nivel comportamental, emocional y mental, sino que se afecta y la persona tiene otros síntomas fisiológicos. Puede estar con problemas cardiovasculares, con sistema inmunológico totalmente bajo, con problemas estomacales. Se hace el cuadro mucho más grande. Espero que realmente todo lo que hemos compartido en este programa les sea de utilidad para romper el estigma de la sobrevivencia y atender su salud emocional, atender su salud mental, como atiende su vista, atiende su salud bucal. Es fundamental ponerle atención a todo esto y aminorar las tasas tan grandes que nos ha compartido en las estadísticas nuestro querido Jesús. Y esto es una pequeña pincelada de México. Imagínense en todos los países de la TAM y a nivel mundial. Querido Jesús, te invito a dar un mensaje de despedida a nuestra audiencia, por favor. Y muchas gracias, pues gracias a todos. Y aquí muy importante, creo que la prevención y el cómo acompañar un pre es muy valioso. Lo comentaba Laura, por ejemplo, cuando tenemos antecedentes, ya sea la abuelita, la mamá, con antecedentes de alguna situación de depresión, por ejemplo, pues no es que ya esté condenado, sino es como la posibilidad de decir, ok, ¿cómo tengo que aprender y cuidarme para evitar algún cuadro de este tipo? No tenerle miedo a estas situaciones, tomarlas en serio. Y creo que podemos hacer un trabajo emocional muy grande para evitar llegar a una situación ya no, que no sea manejable para nosotros, ¿no? Entonces, la parte de la gestión emocional la veo muy valiosa, muy importante y vital en este tipo de casos. Agradecerte mucho la invitación y gracias también al público. Muchísimas gracias, querido Jesús. Y acabas de decir algo muy importante. Cuando la persona sabe qué le pasa, ya deja de complicarse tanto. Sabe, las personas cuando tienen ya la línea diagnóstica, ok, estoy con síntomas de depresión, tengo que ir al médico, tengo que ir a psicoterapia, ya sé qué me pasa. Cuando uno sabe qué le pasa, por qué le pasa, siente ya tranquilidad, acepta lo que está sucediendo aquí y ahora y toma acción. No es que le va a echar ganas, no, va a tomar acción en cuanto al tratamiento que requiere, pero con tranquilidad,
porque vas a ver de que es un proceso que tiene que recorrer para recuperar su salud emocional, su salud mental, su salud fisiológica, y que tiene tratamiento, ya sabe lo que tiene que hacer. Y aquí hay un efecto placebo. El efecto placebo empieza a funcionar a nivel neuroplasticidad con esa confianza nuevamente en mí mismo y en los demás y en mi familia y en el psicoterapeuta y en el médico. Entonces ya me siento arropado, me siento asistido, me siento protegido, y es fundamental todo el apoyo familiar, pero no para que le eche ganas, sino para entender y acompañar que todos estos procesos de irritabilidad, de desgano, sí va a afectar a la familia, pero si todos se ponen al tanto, aprenden para acompañarlo, pues ese camino va a ser menos fuerte, sí complicado, pero cuando ponemos amor y acompañamos con amor a nuestros familiares, las cosas son simples, no complicadas, simples. Dentro de la aceptación y el amor y la compasión siempre habrá fortaleza, fe, esperanza y sobre todo resiliencia. Hasta acá nuestro programa, queridos amigos del mundo. Les mando un gran abrazo con muchísimo cariño y les comparto que la próxima semana no vamos a tener programas de la OMF porque estaré viajando a un simposio internacional en la ciudad de Ecuador, perdón, en el país de Ecuador, en la ciudad de Santa Elena. Y ese es el motivo por qué no estaremos presentes, mas sí compartiré algunos detalles y fotos de este maravilloso evento y sobre todo fotos de la familia OMF en Ecuador. Un gran abrazo y hasta pronto. Adiós. Bye, Muchas bye. gracias, bendiciones.